La semana pasada, y organizado por la Asociación de Abogados de Lobería, se realizó un encuentro de capacitación e intercambio entre los profesionales nucleados en la Asociación de Abogados de Lobería y el personal afectado a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Realmente me pareció muy interesante poder invitar a Francisco García, que junto con Daniel Cufré fueron los encargados de llevar a cabo este encuentro, lógicamente porque las temáticas de violencia de género y violencia familiar son las que realmente abarcan casi la plana de las informaciones, así que me parece importante esto de capacitar sobre todo de los conceptos, como bien dice parte, los derechos de familia y también un poco del proceso, ¿no? Que a veces hay más quejas de eso que de otras circunstancias. Francisco, buen día, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Buen día, Juliana, un gusto estar acá como siempre. Bien, la Asociación de Abogados ya lo había dicho su presidente, Damián, que bueno, iban a tratar de salir a la comunidad todo el tiempo y aportar lo que ustedes en materia de derechos saben para poder enriquecer mejor todo lo que sea posible, ¿no? Sí, a ver, yo creo que nosotros hemos tenido siempre una postura de la necesidad de tener contacto con los distintos actores sociales, con los actores de lo que es el mundo del derecho y los operadores jurídicos. Y bueno, el haber estar un poco saliendo de la pandemia nos ha permitido retomar algunas cuestiones que me parece que son importantes. Y nosotros veníamos en charlas con la gente de la Comisaría de la Mujer, Daniel Cufrera, quien venía avanzando en esta situación, y muchas veces lo que nos planteaban es la necesidad de capacitarse, de coordinar algunas cuestiones, de consultar y compartir visiones, bueno, por lo cual nos pusimos de acuerdo y armamos esta jornada, porque la verdad es que hay muchas cuestiones que desde lo teórico a veces están planteadas de una manera, desde lo práctico de otra, y además porque nosotros vemos que en comunidades como las nuestras los recursos son escasos. Claro. Y cuando esto no es una cuestión de decir no tenemos recursos humanos, tenemos recursos humanos, tenemos buenos recursos humanos, tenemos recursos institucionales también buenos, lo que pasa es que no son los mismos que existen en otros lugares para hacer los abordajes. Claro. Pongo un ejemplo de esto, la Comisaría de la Mujer se creó, tuvo un equipo interdisciplinario integrado por una psicóloga que es Guillermina Bolicio, una abogada que ni sé el nombre porque venía, todos recordarán, una vez por semana, y como lo dije en la charla, lo vuelvo a decir, venía en el rápido que llegaba a las 11 y pico y se iba en el que iba a las 2 de la tarde, y pasó todo este tiempo, esa persona no está, y el equipo interdisciplinario, por ejemplo, sigue sin completar. Entonces, hay cuestiones para mejorar que no contamos como cuentan en otros lados. Entonces, lo que mínimamente tenemos que hacer es sentarnos en mesas en común y coordinar esfuerzos. Claro. Porque hay algo que vos decís, el proceso, la demanda de la situación es lo que necesita es respuestas claras, concretas, y me parece que en algunos casos hasta jugadas. ¿Por qué? Porque la ley es mucho más amplia y da muchas más posibilidades de lo que hoy nosotros en todas estas materias vemos que se produzca, que se resuelva y que haya voluntad de involucrarse. Y hay cantidad de cuestiones que están en el aire. Uh-huh. Yo pongo un ejemplo con dos situaciones. En todas las situaciones de violencia pareciera que las únicas dos medidas que existen es la restricción de acercamiento y el botón antipánico. Y el botón antipánico, que no es una medida judicial, de hecho es algo que ha incorporado bien el municipio, pero que la otra medida es el cese de actos de perturbación. Y la verdad es que la ley da toda una serie de medidas ejemplificativas y muchas más que se le pueden ocurrir a los operadores. Un ejemplo que no se utiliza, el inventario de bienes. Vos me decís, ¿qué tendrá que ver el inventario de bienes? Muchas de las situaciones de violencia se siguen continuando porque el problema es los bienes que no se llevó uno, no se llevó otro. Muchas de las situaciones de exclusión se siguen conflictuando porque no se resolvió el tema de otorgar un alimento provisorio, un régimen de comunicación provisorio. Bueno, todas cuestiones que hay que trabajarlas. Claro. Y que están contempladas aparte. Y que necesitan, nosotros lo hablábamos mucho con la chica, de entender dos cuestiones que más allá a veces de la organización de los servicios de justicia tienen que estar en claro. Una víctima puede denunciar en cualquier lado.
¿Esto en la práctica ocurre? No. Andan más de una vez rebotando como pelota de goma por otro lado, cuando la ley es clara. ¿Dónde pueden denunciar? En la ayudantía, en el juzgado, en la comisaría o en la comisaría de la mujer. ¿Esto en la práctica existe? No. ¿Tenemos que decirlo? Sí, hay que decirlo, porque la ley es clara. Y porque a la víctima no se la puede andar haciendo rebotar. Porque además puede pasar que vaya a denunciar un lugar y haya un familiar de quien es la persona a denunciar. Sí. Entonces tiene que tener esa otra posibilidad. En segundo lugar, todos los procesos de familia, que es algo de familia y de violencia, que lo hablábamos con las chicas de la comisaría para que lo incorporen en la denuncia, tiene la posibilidad de contar con un defensor gratuito. Si la persona no tiene la posibilidad de tener un patrocinante particular, ¿puede tener un defensor gratuito? Sí. Las personas tienen que ir a las audiencias con asistencia jurídica. Sí. No se pueden tomar audiencias sin asistencia jurídica. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con las medidas que se piden, con la cuestión de determinar si la víctima muchas veces comprende la gravedad de la situación, el alcance, el miedo, qué hay que pedir, qué no hay que pedir. En la mayor parte de estas causas hay menores, debe intervenir el asesor de menores, Claro. Entonces, estas cuestiones las tenemos que coordinar y pedir entre todos. Las tiene que pedir la comisaría, las tiene que poner en vigencia el juzgado, las víctimas la tienen que saber, los patrocinantes o defensores lo tienen que saber, y esto es importante, y hay que eliminar obstáculos. Una persona que es víctima de violencia tiene que tener el defensor designado al instante. ¿No? Hay 22 colegas inscriptos como defensores de pobres y ausentes para actuar en la sede del juzgado de paz. 22. Claramente esto es algo que se puede solucionar. Uh-huh. Entonces, me parece que hay que aceitar muchas cuestiones. Por eso la jornada, el ver muchas de las cosas que nos plantea la ley, ver muchas de las cosas que se pueden mejorar, y el hecho de plantear algo que surgió ahí, que es la necesidad, nosotros como asociación, de hacer algunos esfuerzos. Nosotros decimos, no tenemos el compromiso de las gestiones públicas judiciales desde la asociación, entonces a veces nos da esa libertad como para sentarnos en una mesa y tratar de dar una mano sin la urgencia de responder algunas cuestiones. Entonces, así como lo hicimos con la comisaría de la mujer, nuestra idea es ir ampliando esto con otros servicios uh-huh. que tienen que ver con estas problemáticas y empezar a armar mesas. Antes de la pandemia había habido, desde Desarrollo Social, se había arrancado con algo que nos parecía que era muy interesante y ojalá ahora se pueda retomar, que era una mesa para coordinar todas estas cuestiones que tienen que ver. Es totalmente necesario. Es decir, las fuerzas de seguridad, educación, salud, la ley. Pero además hay toda una serie de cuestiones que la ley es clara y que la práctica no se dan. Y que cuando no se dan esas cosas terminan vulnerándose derechos de víctima. Es decir, ¿quiénes tienen que denunciar? ¿Quiénes tienen obligación de denunciar? Claro. ¿Quiénes deben poner algunos resortes en movimiento? Me parece que esas cuestiones... Antes de plantear esto, que es importante, me imagino que el puntapié inicial habrá sido todas estas cuestiones que ustedes como profesionales en Lobería han notado que faltaban, el desconocimiento, ¿no? O cómo se desarrollan los procesos, digo, como para este puntapié, ¿o a ustedes les pareció que era oportuno? No, nosotros venimos con el tema desde hace tiempo. En un momento hicimos varios planteos a nivel del colegio de Necochea y al juzgado sobre la necesidad de que veíamos que muchas veces los procesos no se desarrollaban en temas de violencia como correspondía, con las debidas garantías, que no existía el adecuado acompañamiento. De hecho, se pidió en su momento la designación de un equipo interdisciplinario para el juzgado, que hoy lo tenemos. Hoy el juzgado cuenta con una psicóloga y con una trabajadora social, y eso es importantísimo. Claro. Ahora, eso no suplanta el asesoramiento que tienen que tener
jurídico. De un defensor. ¿Por qué? Y porque el defensor es parcial. Y tiene que haber parcialidad en quien asesora. Porque está protegiendo o a la víctima o, en todo caso, al denunciado. Claro. Tienen que contar las personas con un adecuado asesoramiento y con la participación. Y más en estos casos que muchas veces hay situaciones de vulnerabilidad, hay chicos en el medio que necesitan contar con ese patrocinio. Es más, hay toda una movida ahora que se está dando en Necochea y seguramente va a venir acá con todo lo que es, por ejemplo, la representación de los menores y el abogado del niño. Y el derecho que tienen los niños a contar con un abogado de parte, es decir, que independientemente de papá y mamá, contar con un abogado propio. Claro. Hay procesos acá que ya se está incorporando mínimamente, con miedo, con timidez, pero, a ver, en donde el nene puede tener una cuestión distinta, o una opinión distinta a la de sus padres. Obviamente hay toda una serie de acompañamiento para ver, y se toma en cuenta la edad, la autonomía progresiva que tiene el menor. ¿A partir de qué edad? Generalmente la autonomía se toma a partir de los 13 años y eso, Bien. Pero se contempla la situación del menor. Un ejemplo de esto, un menor que no ha tenido el reconocimiento de sus padres. Que es más frecuente. Que la madre no instó nunca el reconocimiento. Uh-huh. Pasan casos hoy en día que por otras circunstancias se detecta eso y se le designa un abogado particular a ese menor para que lo represente. Y quiera o no la madre pedir el reconocimiento de su padre. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento le genera derechos alimentarios, derecho de comunicación, derecho a la identidad, bueno, toda una serie de situaciones. Entonces, la idea de estas cuestiones es, a ver, hay herramientas, hay recursos humanos. O sea, lo que yo estoy diciendo, hay 22 abogados inscriptos como defensores de pobres y ausentes y asesores. No hay ninguna razón, si consideramos que hay alrededor de una denuncia por día de violencia en Lobería, estamos con lo que nos decía la comisaria, que estamos con los porcentajes un poquito arriba de la media del departamento judicial. No hay una sola razón para que esas personas no tengan quien los represente. Pero además esto ayuda a que los procesos no caigan en el archivo porque supuestamente desapareció la cuestión. Porque muchas de estas situaciones de violencia lo que requieren es solicitar medidas de acompañamiento terapéutico, solicitar situaciones que contemplen qué va a pasar con los menores, atender a quien ejerce la violencia. Claro. A ver por qué esta cuestión se da, por qué se repite, porque si no vamos a caer en cuestiones que se van a repetir, y el hecho de denuncia, restricción, aparte, es algo que va generando además una escalada que no se sabe dónde termina. Pero aparte hemos visto que tampoco, es decir, yo sinceramente a veces uno se pone a pensar que qué tanta resultancia da la restricción, porque hemos visto gente que ha tenido restricciones y que después termina en un trágico final, más allá de las 25 restricciones que le hayan impuesto. Es que la restricción es una medida de protección, pero no resuelve el problema de fondo. Y acá lo que también hay que ver, que hay situaciones en donde la justicia tiene que pedir los informes técnicos, tiene que resolver antes de que estén los informes técnicos. Una situación de violencia necesita resolución en 48 horas. Y después se piden los informes para verificar, corregir, acomodar, ver si hay que iniciar otras acciones de fondo. Lo que pasa que, bueno, es decir, por todo lo que vos estás contando, que realmente es por demás interesante, me parece que, bueno, hay una pata que estaría faltando, porque vos decís, bueno, la comisaría, la policía recibe la denuncia, actúa en los primeros trazos, después, no sé, desarrollo social puede hacer la asistencia social, pero falta esta parte que es la que podría garantizar el proceso, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿qué se hace de ahora en más? Ya está erradicada la denuncia, las víctimas, no sé, están fuera del hogar o tienen la exclusión, y después, ¿qué pasa? Mira, en esto yo creo, esta es una mesa de muchas patas. Sí. Donde todas las patas tenemos algún problema de renguera. Ajá. ¿Y por qué digo esto? El otro día se lo decíamos, primero porque uno tiene que revisar la cuestión de la actuación profesional también. Bien.
En primer lugar, hay que tomar en cuenta que los procesos de violencia deben ser procesos serios, porque también encontramos a veces, no podemos desconocer cuando esto se dice, algunas denuncias de violencia que tienen otro trasfondo para solucionar, que no es la violencia, sino que capaz que es un alimento, es una exclusión del hogar o una atribución del hogar. Bueno, en eso los profesionales tenemos que tener la responsabilidad de utilizar estas cuestiones y estos procesos como corresponde. Entonces, ¿el Poder Judicial tiene que asumir un rol proactivo? Claro. Claramente tiene que asumir un rol proactivo. La comisaría tiene que mejorar algunas cuestiones. Nosotros le damos nuestra opinión a las chicas de la comisaría sobre cuestiones que ayudarían a encauzar mejor el proceso. Bueno, también, y me parece que para eso sirvió eso, para además plantear cuestiones que tienen que ver con el trato de ellas hacia nosotros, de nosotros hacia ellas, porque también hay una cuestión. Nosotros venimos de una profesión que es históricamente individualista. Claro. Y si hay algo que tiene hoy el ejercicio del derecho en la temática de familia y en todas las demás temáticas que tienen que ver con niños, adolescentes o violencia, es el trabajo que es interdisciplinario, es indudable e innegable. Y no todos, los colegas a veces lo han absorbido esto por una cuestión de época, de tiempo, de práctica, de formación. Pero esto es innegable. Nosotros tenemos que trabajar hoy en día con la comisaría, con el juzgado, con desarrollo, con el servicio local, con el equipo de salud mental. Hay muchísimo. Con educación. Con educación, obviamente que hay muchísimo. Bueno, entonces la apuesta de la asociación es, bueno, empecemos a relevar estas cosas, generemos puentes. Tenemos todos cosas que corregir. En esto, empecemos nosotros por viendo qué teníamos que corregir. Nosotros le planteamos cuestiones que veíamos y que muchas veces las chicas nos dicen con relación hasta el trato profesional. Claro. Entonces, tenemos que corregir muchas cosas, todos. El objetivo acá no es autoflagelarnos, que nada funciona, ni criticarnos entre nosotros. No, el tema es, con los pocos recursos que tenemos, ¿cómo mejoramos la situación? Porque yo siempre, en esto no sé, la estadística uno la tiene que tener en cuenta. Es importante para ver el crecimiento, las bajas. Lo que también es cierto que hay cuestiones que la estadística no garpa. Un caso salvado, es capaz que la estadística es nada, pero en el significado social que tiene, y más en comunidades como las nuestras, es muy importante. ¿Sí? ¿Qué te parece? Entonces, ojo, los números son interesantes, tenemos que analizar, pero requiere esfuerzo porque a veces, y yo en eso rescato el compromiso que tienen los distintos operadores, hay muchos esfuerzos, resoluciones y salidas que no se ven o que dicen, pero es uno. Con el significado que es salvar o sacar de una situación de violencia o de un ambiente violento a uno. Con prácticas que se repiten es capaz generacionalmente. Entonces necesitamos generar mesas de diálogo y entender eso, que creo que todos tratan de hacer su mejor esfuerzo, que estas cuestiones nos tienen que comprometer. También me parece, Francisco, que hay una desinformación muy notoria y muy importante, que hasta te diría que es preocupante. Y mientras yo escuchaba todo esto, digo, que vos estás relatando tan ampliamente, digo, hay una falta de información, porque vos decís, se supone que las personas involucradas, los operadores, deberían tener conocimiento de todo aquello que vos me estás comentando. Y lo que más veces que hay que, por eso hay que trazar líneas de trabajo, de trabajo, acordar pautas. No podemos tener unos una pauta, otros otra, claro. Algunas cuestiones. Me parece que eso genera más conflicto, pero me parece que la cantidad de información o el acceso a la información hoy en día, que es muy distinto a cuando nosotros éramos chicos, da la sensación de que todo el mundo sabe las cosas, y eso es falso. Las personas generalmente que están en situaciones de vulnerabilidad con relación a sus derechos desconocen los derechos que tienen. Claro. O lo que es peor, tienen naturalizados a veces ciertas cuestiones. Algunos derechos que no les corresponderían, por ejemplo. Claramente. ¿No? Como que le dicen, no, porque a mí me correspondería, y a veces la ley... Y además naturalizadas situaciones o vivencias, claro, que están mal. Claro.
que no son buenas, que no son sanas. O que generan más violencia, ¿no? Porque Entonces, es cierto, es verdad lo que vos estás diciendo, porque esto también de decir, bueno, se asiste a la víctima, pero ¿qué pasa con el victimario? Y a veces decir, bueno, me parece también interesante esto de la mirada profesional ante si es procedente como violencia de género la denuncia, para que no se termine desestimando una herramienta tan importante y tan necesaria, ¿no? Para nuestro país y para, bueno, ni que hablar. Porque me parece que hay muchas cuestiones que tienen otras herramientas de fondo para solucionarlos y que hay que utilizarlos, pero el tema del conocer, de los hechos de, a ver, esto me parece que hay que formar y educar mucho y trabajar en estas cuestiones. Yo a veces lo hablo con los chicos en el colegio y digo, estas también son cuestiones que tienen que ver con la ESI. Con la educación sexual integral, sí. Y que muchas veces no se hablan. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los programas de ESI, estas cuestiones tienen que ver con eso. Tienen que ver con que no es solamente educación sexual integral, analizar la cuestión de el aborto, de género y protección a través de preservativos, anticonceptivos. No, es una mirada tremendamente integral que tiene que ver con las relaciones tóxicas, con la violencia, con cuestiones de sometimiento sexual a veces que existen, practicados normalmente, bueno, con una rama muy interesante. Y nosotros me parece que en eso tenemos que avanzar, todos los operadores, para tomar conciencia. Insisto, hay muchas prácticas que van cambiando, porque van cambiando las épocas, pero que se naturalizan, claro. Y que necesariamente la justicia tiene leyes, me parece que tienen unas muy buenas leyes. Nosotros tenemos buenas leyes. La ley de violencia familiar es muy buena, la ley de violencia de género es muy buena. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades, Francisco, y siempre me decís lo mismo. Las leyes están bien hechas. El problema siempre estamos en el mismo... Nosotros tenemos problemas de aplicación en general. Si a uno se pregunta ¿qué hacemos? Porque si la letra está y es clara, ¿por qué siguen sucediendo? Pero bueno, porque me parece que el problema es que sacamos la botella y nos ponemos a discutir hasta mañana, pero no, la verdad es que me parece que en esta cuestión tiene mucho que ver con lo formativo. Hay toda una cuestión social, sociológica, de desconocimiento, que hace que las cuestiones se agraven. Y que a veces las soluciones no alcancen o no lleguen, y que también es cierto, hay muchas cuestiones que tienen carencia de recursos económicos. Claro. A ver, lo que decimos, cuando se disponen las exclusiones, ¿qué hacemos? Sacamos al victimario, supongamos, de la casa. ¿Y a dónde lo mandamos? Claro. O sacamos a la víctima, ¿y a dónde la mandamos? Sí, no. Lo sacamos con los chicos. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y qué pasa? ¿Y dónde vuelven? O sea, las leyes están muy buenas, muchas de ellas. Lo que hay una carencia también en la planificación de a veces cómo implementar. Sí, o decir, bueno, o generar, no sé. Y ahí es donde nosotros tenemos todo eso que a veces nos falta por instituciones, por recursos, por programas o las ciudades, claro, o los lugares más grandes lo tienen. Vemos que a veces las comunidades más chicas, de una forma u otra, el Estado se involucra y trata de resolverlas de distintas maneras, pero a veces haciendo cosas que no le corresponden, que deberían estar planteadas y planificadas desde otro lugar. Pero me parece que en esto hay que hacer mucha docencia. La gente tiene que saber siempre qué le corresponde, qué puede, qué no puede, los chicos, porque esto es fundamental. Si uno no sabe qué derecho tiene, qué obligación tiene, dónde ejercerlos, cómo ejercerlo, siempre todo es más complicado. Me parece que debe haber sido también enriquecedor, porque uno sabe que yo he charlado en varias oportunidades con algunas de las referentes de la Comisaría de la Mujer y la Familia, y conozco a algunas de las integrantes de la fuerza, y uno percibe que lo hacen con pasión y con responsabilidad, y que eligieron además ese área para trabajar, y me parece que para ellas debe haber sido también revelador repasar y conocer todas estas cosas. Si bien no es la función específica que deben cumplir, pero también es una manera también de poder tenderles una mano a aquellas personas a las que están
asistiendo, ¿no? Digo. Sí, y mira, y nosotros en algunas cuestiones también nos encontramos con situaciones sorpresivas que claramente necesitan de un respaldo para el personal. No se puede actuar en determinadas condiciones, claro, ni de trabajo ni jurídicas. Uh-huh. No corresponde, no se debe, porque todas las personas tienen derecho a trabajar amparadas en claro, órdenes como corresponde, porque tienen sus derechos, uh-huh, porque el día de mañana todas estas cuestiones uno no sabe cómo terminan disparadas o en qué situación, en qué circunstancias terminan, pero la verdad que me parece que para nosotros fue muy enriquecedor. Qué bueno. Nos permitió visualizar muchas cuestiones que hay para mejorar y para tratar de acompañar. Y en esto creo que yo le decía a Carla, la comisaria, y de también plantarse. Cada uno en el ámbito que está tiene que reclamar lo que corresponde. Uh-huh. De poder trabajar en las circunstancias que corresponden. Entonces, y esto lo digo yo, no puede ser que la comisaría de la mujer siga sin abogado, sin asesoramiento legal. Sin abogado que siga con una sola psicóloga. No puede ser esto. Pero además, insisto, cuando se abrió, ¿a quién se le cruza por la cabeza traer a alguien que viene 1 vez por semana, 2 horas? Entonces, a veces hay que correr algunas cuestiones, uh-huh, y resolverlas técnicamente. Bien. Me parece interesante, Francisco, ya tenemos que ir cerrando. Me parece esto de decir, armar estas mesas de trabajo y de coordinación, sincerar cada una de las áreas y poder generar la mejor manera de trabajar en Lobería. Somos una comunidad chica sí, relativamente, y también, así como somos chicos, hemos tenido situaciones tristísimas vinculadas con la violencia de género. Pero además yo en esto lo reitero, y entender que cada uno de los actores, no entender esto como una crítica hacia lo que hacemos cada uno de nosotros, sino una necesidad de mejorarlo. Tal cual. Sí, sí. Porque también uno ve que hay determinados lugares que están sobrepasados, que no dan más abasto, claro, que necesitan más personal o que uh-huh, necesitan más recursos. Y bueno, nosotros por eso a veces tenemos las libertades como asociación de hacer esos reclamos y esos planteos. Bien. Yo me acuerdo en su momento cuando nos pidieron el tema, hinchen con el tema del equipo técnico del juzgado, lo necesitamos, y fuimos y lo hicimos. Y hay que hacerlo porque eso mejora las condiciones del proceso, mejora las condiciones laborales para el ejercicio de la profesión, mejora las situaciones de los justiciables. Bueno, tenemos esa libertad, por eso, no depender estrictamente del sistema, y estar para acompañar. Nuestra idea es esa, es acompañar, tratar de mejorar, y bueno, y sacar lo mejor de cada uno, entendiendo también una realidad. Vivimos en un país donde lamentablemente estas cosas están mal pagas para todos los operarios. Esto, desde los que lo ejercen privadamente, los defensores de pobres, la gente que trabaja en las comisarías, en los distintos, están mal pagos. Y tienen muchísimo de compromiso y convicción. Eso que vos decís es central. Entonces, a ver, hay mucho esfuerzo, por eso necesita también el reconocimiento y el acompañamiento. Está bien. Francisco, me gustaría, buenísimo, obviamente vamos a estar siguiendo todas las actividades que realicen. Ojalá que se conforme esta mesa de trabajo para que todas las partes puedan trabajar y optimizar recursos, ya que son cortos, finitos, que todos sepan bien qué es lo que se puede hacer. Siempre recordarle a los vecinos que la Asociación de Abogados de Lobería, se ha mudado, tiene su nueva sede y que tiene el asesoramiento jurídico. Repetime los días y los horarios. Los días se están atendiendo los martes y jueves, se están atendiendo en horario de mañana y de tarde. Vayan, requieran, todas aquellas personas que no tienen recursos, sepan que ante las actuaciones acá pueden contar con un defensor gratuito. ¿Dónde lo tienen que pedir? Lo tienen que pedir o en la asociación para que se haga la derivación al juzgado, o tienen que ir al juzgado, pero háganlo.
y marcar mucho esta cuestión. En todos los procesos que participen deben contar con un asesoramiento. En primer lugar, porque es nulo lo actuado sin patrocinio. Uh-huh. Y en segundo lugar, que es un derecho constitucional que les asiste a todos y somos 22 los que estamos inscriptos como para poder trabajar estas cosas. No es un dato menor como para que haya personas que estén actuando o que vayan a un proceso sin estar asesorados. Bien, así que pueden solicitar, sea la causa que sea, ¿no? Todo lo que es intervención ante la justicia de paz, somos 22 los que estamos inscriptos como defensores o asesores. Y después, en todas las causas que tienen que ver no con otras jurisdicciones y demás, existe la posibilidad de la actuación de la Defensoría de Pobres del Departamento Judicial. Y también existe la posibilidad de actuar con beneficio de litigar sin gastos, que es otro instituto donde las personas que no tienen recursos y que quizás hay de la otra parte o la contraparte hay recursos, el profesional le puede iniciar un beneficio de litigar sin gastos para no tener que costear con Bien, pero todo eso se puede hacer, si cualquier persona, más allá del tema puntual y específico que estábamos charlando, cualquier persona se ve en alguna situación judicial que realmente no puede resolver y que realmente no puede tener la posibilidad de contratar un profesional, se puede acercar a la asociación para ver si está... Si le corresponde, exacto, que le designen de sí, claramente. Está bien. Martes y jueves, mañana y tarde se pueden acercar. La dirección de la Asociación de Abogados es Suárez García y casi 25 de mayo es... No, yo siempre me confundo esa calle. Sí, creo que es 25 de mayo. Es la cuadra del día. Está... Qué bonito. Está muy los pueblos nos cuesta mucho el tema de la dirección. Aparte les quedó bárbaro. Sí. Francisco, no sé si quieres agregar algo más. No, agradecer como siempre la apertura y que, bueno, que la gente pregunte, se involucre, se comprometa. Estas cuestiones me parece que son importantes, porque yo insisto, hay mucha gente que trabaja silenciosamente en distintas áreas al respecto, que le mete mucho, sí. Que a veces el trabajo ese no se ve, no se visualiza, o lo que es peor, pareciera que no rinde frutos, y rinde más de una vez frutos que nosotros no vemos y que son importantísimos. Maravilloso. Gracias, Francisco. Gracias. En esta mañana de la radio estuvimos charlando con el doctor Francisco García, quien junto con el doctor Daniel Cufré, ambos integrantes de la Asociación de Abogados de nuestra ciudad, estuvieron realizando un encuentro de capacitación e intercambio con el personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia.